El secreto para completar el trabajo. La palabra de vida viene de Nehemías, capítulo 11 al 18. Capítulo 4, versículos 11 al 18. Pero solo voy a leer desde el versículo 15 al 18, ¿de acuerdo? Así que Nehemías, capítulo 4, versículo 15, dice, y sucedió que cuando nuestros enemigos oyeron que lo sabíamos y que Dios había frustrado su plan, todos nosotros volvimos al trabajo, cada uno a su labor. Y sucedió que desde ese día en adelante, la mitad de mis siervos continuaron con el trabajo, mientras que la otra mitad sostenía las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas. Y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. El versículo 17 dice, los que estaban reconstruyendo el mundo y los que llevaban cargas tomaron su carga, con una mano haciendo el trabajo y con la otra sosteniendo un arma. En cuanto a los constructores, en cada guerra, él veía a los que estaban ceñidos a su lado mientras construía. Mientras el trompetista estaba cerca de mí, esta es la palabra de Dios. Amén. Bien, hoy vamos a hablar sobre el secreto para completar el mundo. Estudiamos que hubo fuertes disturbios y obstáculos para la construcción del mundo, ¿verdad? Desde dentro y fuera de la comunidad. Sin embargo, en Nehemías 6, versículo 15, dice que la construcción del mundo se completó en 52 días. Es muy rápido, ¿verdad? Es muy rápido. Es milagrosamente rápido, ¿verdad? Cuando había tanta perturbación y obstáculos tan fuertes, o sea, incluso en una situación normal, construir algo en 52 días en ese tiempo ya sería un logro muy notable, realmente notable. Pero con estas circunstancias, renovar o completar la construcción del muro y las puertas. Ciertamente no fue fácil. Pero la Biblia dice que se hizo en 52 días. Así que hoy, como último estudio bíblico acerca del templo de Josafat, queremos ver el secreto. ¿Cuáles son las claves? ¿Cuáles son los secretos que permitieron que el pueblo de Israel pudiera completar el mundo en 52 días? Milagrosamente. Entonces, el gran número uno hoy es que tenían la mente puesta en trabajar. Si miramos Nehemías 4, versículo 6, dice, así que edificamos el mundo, y el mundo entero quedó unido hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había una mente para trabajar. La palabra hebrea para la mente es led. Puedes verlo en la pantalla. Y significa una mente, un corazón o una voluntad. Significa que la gente tenía ese corazón y esa voluntad. Tienen un corazón, tienen una mente. Para trabajar y para construir este mundo. Y la misma palabra hebrea se usó en Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Verdad? Este todo tu corazón, el corazón es lev, o fue derivado de la misma raíz. Entonces, cuando en Nehemías se dice que el pueblo tenía una mente, significa que la gente puso su corazón en ello, ¿verdad? La gente lo estaba haciendo, la gente estaba trabajando con el corazón, ¿verdad? Así como se explicó en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, ¿verdad? La gente estaba, sirviendo a Dios. La gente estaba haciendo la obra de Dios con todo su corazón y mente, ¿verdad? Eso es lo que significa que la gente tenía la disposición para trabajar. Y también, si miras 1 Pedro 5, versículo 2,
Dice, apacienten el rebaño de Dios que está entre ustedes, cuidándolo, no por obligación, sino voluntariamente, según la voluntad de Dios, y no por ganancias deshonestas, sino con entusiasmo. Entonces, esto de que la gente tenía la disposición para trabajar significa que la gente se ofrecía, pero lo hacían de manera voluntaria, ¿verdad? Tenían un corazón voluntario, tenían disposición, ¿verdad? Además, si ves 2 Corintios 8, versículo 12, dice que si hay buena voluntad, es aceptable, ¿verdad? Cuando esta voluntad, cuando este corazón voluntario está ahí, cuando ponemos nuestro corazón en servir y en hacer la obra de Dios, eso es aceptable a Dios, ¿verdad? Es aceptable. Entonces, cuando hacemos la obra de Dios, debemos hacerlo con todo nuestro corazón, voluntariamente, ¿verdad? Voluntariamente. Eso es lo que hizo este pueblo de Israel. Ponen voluntariamente todo su corazón en este trabajo, en este servicio, en la construcción del mundo de la ciudad. Y por eso Dios los ayudó. Y les permitió terminar y completar esta obra milagrosamente en poco tiempo. El pastor fundador siempre decía que debemos servir a la iglesia con un corazón de dueño. También decía que si eres el jefe de una empresa y si se revienta una tubería de agua en tu lugar de trabajo y empieza a dañar el techo y los pisos, no te vas a casa sin arreglarla. No esperas a ver si alguien más se ofrece primero. Si es tu casa, si es tu trabajo, si eres el jefe de ese lugar, sepas o no cómo arreglarlo, no importa. Primero te lanzarías a la escena y harías lo que puedas, ¿verdad? No vas a esperar hasta que, ya sabes, aparezca algún profesional o algún handyman y te ayude a arreglarlo, ¿cierto? Eso es, creo yo, lo que significa tener ese voluntad de servir voluntariamente. La disposición. Cuando pones tu corazón ahí, ¿verdad? Es justo así, como en los deportes, ¿verdad? Simplemente te lanzas. No revisas la hora, ¿verdad? No revisas la hora. Si eso pasa en tu lugar de trabajo, ¿verdad? No te vas hasta que esté arreglado, hasta terminarlo. No dices, trabajé 2 horas extra, ¿no? Así que, esté arreglado o no, debería irme a casa. No haces eso. Así que creo que esto es servir a Dios con todo tu corazón. Cuando tenemos ese corazón voluntario, Dios nos ayuda y nos capacita para completar su obra, sin importar cuál sea. Amén. Así que ese corazón, debemos servir a Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? Debemos servir a Dios con todo nuestro corazón. En segundo lugar, ellos no temían al enemigo, sino a Dios. Ellos no temían al enemigo, sino a Dios. Si miras en Nehemías 4, versículo 14, dice, cuando vi su miedo, me levanté y hablé a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo. No les tengan miedo. Recuerden al Señor, que es grande y temible, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Creo que este también es un punto muy importante hoy en día, porque sabemos en qué tipo de situación estaba el pueblo de Israel en ese momento, ¿verdad? Los enemigos venían hacia ellos. Ellos difundieron la noticia de que, como eran demasiado rápidos y demasiado fuertes, el pueblo de Israel no podría verlos venir y que serían masacrados por ellos, ¿cierto? Sin defensa.
¿Quién no tendría miedo en una situación así, verdad? Pero Nehemías dijo, no les tengan miedo. ¿Por qué? Porque Dios, que es más rápido, que es más fuerte, está con ellos. La enseñanza de Nehemías es muy sencilla. Y la enseñanza de Dios es muy sencilla. No tengan miedo, no tengan ningún temor. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes, porque Dios está con nosotros. ¿Por qué tenemos miedo? Una forma de responder es porque la situación es insoportable. Igual que este pueblo de Israel. Es insoportable. Todos vinieron ya sabes, dejaron sus ciudades y todos llegaron a este mundo de constructores. Y el trabajo en sí, el laborar en sí, es difícil, ¿verdad? Es muy duro. Pero había un rumor de que estos enemigos, que unieron sus fuerzas y que venían a Jerusalén para matarlos, ¿cierto? Y para detener esta construcción. No hay esperanza. No hay esperanza, ¿verdad? No hay salida de esa situación. Así que sí, podemos decir que por eso tenemos miedo. Por las circunstancias, por la situación en la que no hay salida, no hay esperanza. Eso nos da miedo. Sin embargo, la otra manera de responder es porque no creemos que Dios está aquí con nosotros. ¿Verdad? Eso es lo que dijo Nehemías, ¿cierto? Porque Dios está aquí con nosotros. No tengan miedo. Desháganse de ese miedo. Porque Dios está aquí con nosotros. Eso es lo que dijo Nehemías, y eso es lo que creo que Dios nos está predicando, Dios nos está hablando hoy. Por lo tanto, cuando tenemos miedo, puedo entender tu situación, puedo entender nuestra situación, ¿verdad? Sin embargo, examina tu corazón. ¿De dónde viene ese miedo? ¿No será que no creemos al 100% que Dios está aquí con nosotros? Ese Dios, que es más fuerte que el enemigo, que es más fuerte que el COVID-19, está con nosotros, ¿verdad? Entonces, si creemos que Dios está aquí con nosotros, entonces debemos deshacernos de ese miedo, ¿verdad? Y. No deberíamos tener miedo de nuestros enemigos, ¿verdad? Así que segunda de Timoteo 1, versículo 7, dice que el miedo no es algo que Dios les da a sus hijos. Segunda de Timoteo 1, versículo 7, dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. El corazón temeroso no es algo que Dios da a sus hijos, sino de poder, de amor y de dominio propio. También, Josué 1, versículo 9, dice que debemos ser fuertes y valientes, porque tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Dice, ¿no te lo he dicho? Dice, ¿no te he mandado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni desmayes. El Señor, tu Dios, va contigo donde vayas. Entonces, la Biblia nos dice que, porque Dios está con nosotros, no debemos tener miedo, ¿verdad? Debemos ser fuertes y valientes. Eso es Él. La razón por la que debemos y por la que podemos, ¿verdad? Porque Dios está con nosotros. El pastor fundador explicó, de alguna manera, esta enseñanza me recuerda mucho al pastor fundador, ¿verdad? Y el pastor fundador una vez nos explicó que si hay fe, la fe es de temor, ¿verdad? Y si hay miedo, ese miedo expulsa la fe. ¿Entienden? Así que la fe y el miedo no pueden existir juntos, no pueden coexistir. Si hay un temor de fe,
entonces el miedo desaparecerá. Pero si hay miedo, entonces ese miedo expulsará la fe. Así que si tienes miedo, por cualquier razón, tengamos fe en Dios. Así que hay tu miedo. Quizás no sea por la fe en Jesucristo. Amén. No estoy diciendo que no me preocupe o que no me dé miedo. Sin embargo, Mateo 6, versículo 27. Mateo 6, versículo 27 dice, ¿quién de ustedes, por preocuparse y temer, puede añadir una sola hora a su vida? No dice por temor o preocupación, ¿verdad? Tenemos ansiedad y miedo. Por preocuparse por eso, por tenerle miedo. Por tenerle miedo, ¿quién puede añadir una sola hora a su vida? La Biblia dice que es inútil, ¿verdad? Por hacerlo durante tanto tiempo, no puede dar ningún fruto, ¿verdad? Así que es inútil. No produce ningún cambio. Desde esa perspectiva, digo que no tengamos miedo, ¿verdad? No nos preocupemos, sino que tengamos fe en Dios, quien está con nosotros y quien estará detrás de nosotros, quien estará con nosotros, quien estará delante de nosotros, quien nos guiará, nos protegerá y nos dirigirá hasta llegar a la tierra espiritual de Canaán. Amén. Perdón. Tercera cosa. Ellos hacían tanto vigilancia como trabajo. Ellos hacían tanto vigilancia como trabajo. Los trabajadores se dividieron en dos grandes grupos, ¿verdad? Dos grandes grupos. Así que mientras el grupo A trabajaba y construía, el grupo B vigilaba y protegía con armas, ¿verdad? Y cuando el grupo B trabajaba, entonces al revés, el grupo A protegía y vigilaba. Nehemías 4:16 a 18 dice, y sucedió que desde ese día en adelante, la mitad de mis siervos continuaban con el trabajo, mientras que la otra mitad sostenía las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas. Así que pueden ver que estos trabajadores, no otras personas, los trabajadores, los que vinieron a construir el muro de la ciudad, se dividieron en dos grandes grupos. Entonces, cuando un grupo trabajaba, el otro grupo vigilaba y protegía, y viceversa. Además, aún más. Versículo 17, lo voy a leer, dice, los que estaban reconstruyendo el muro y los que cargaban materiales llevaban su carga. Con una mano hacían el trabajo y con la otra sostenían un arma. Y en cuanto a los constructores, cada uno llevaba su espada. Su espada ceñida al costado mientras construía, mientras que el trompetista estaba junto a mí. Entonces, lo que significa, lo que dice, es que no solo dividieron a los trabajadores en un equipo de trabajo y un equipo de vigilancia, sino que incluso los miembros del equipo de trabajo sostenían un arma en una mano y la herramienta para construir el muro en la otra mano. Así que con una mano trabajaban, se esforzaban, construían el muro, pero con la otra mano sostenían la lanza o el escudo, tenían esa arma. Entonces, lo que nos dice es que estas personas estaban vigilando y trabajando al mismo tiempo. Por lo tanto, también nos enseña que debemos vigilar y trabajar juntos, porque cuando hacemos eso, Dios peleará por nosotros. Dios peleará por nosotros. Nehemías 4, versículo 20, dice, en cualquier lugar donde oigan el sonido de la trompeta, reúnanse allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros.
Esto es solo 2 versículos después, desde cuando Nehemías dijo, sostén el arma y haz el trabajo con una mano. Y él dice, si hacemos eso, Dios peleará por nosotros. Dios peleará por nosotros. ¡Qué maravilloso es! ¡Qué maravilloso es si Dios pelea por nosotros, verdad! ¿No quieres que nuestro Dios pelee por nosotros? Si Él pelea por nosotros, creo que solo habrá victoria, ¿verdad? Solo habrá victoria. Y esa victoria será nuestra porque Dios pelea por nosotros. La victoria de Dios será nuestra. Entonces, ¿cómo debemos mirar? ¿Qué significa velar en la Biblia? ¿Lo sabes, verdad? ¿Significa orar, no? Significa orar. Si miramos Efesios 6, versículo 18, dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y con esto en mente, estad en Dios con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orad y estad en ella, ¿vale? Y Mateo 26, versículo 41, dice, velando y llorando. Mirar es orar, ¿verdad? Orar es estar en el alerta y orar es velar, ¿verdad? Por lo tanto, cuando hacemos la obra de Dios, debemos trabajar y orar al mismo tiempo, al mismo tiempo. Sin oración, nada se puede hacer, nada se puede lograr. No se puede obtener ninguna victoria, ¿verdad? Queridos hermanos y hermanas, sirvamos a Dios con oración. Hagamos la obra de Dios. Y oremos para que Dios pelee por nosotros y nos traiga su victoria. Amén. En cuarto lugar, el punto número 4 es que se quedaron en Jerusalén hasta la finalización de la obra. Se quedaron en Jerusalén hasta la finalización de la obra, como dice Nehemías capítulo 4, versículos 22 a 23. En ese momento, también le dije al pueblo, que cada hombre con sus siervos pase la noche dentro de Jerusalén, para que sean nuestra guardia de noche y trabajadores de día. Esto nos muestra que había un sentido de urgencia. Por ejemplo, cuando estuve en el ejército, mi escuadrón tenía que posicionarse en el muelle 8 de Busan en menos de 15 minutos desde el momento en que sonaba la alarma. Después, teníamos que quedarnos ahí. Teníamos que mantener ese lugar, protegerlo, ocuparlo hasta que recibiéramos la señal para retirarnos. Eso significa que, al llegar ahí, comíamos ahí, dormíamos ahí, hacíamos todo ahí. No había ningún plan para regresar. ¿Por qué? Porque estábamos entrenando para el mundo. O sea, los soldados estaban entrenando para la guerra. Así que si se trata de una situación de guerra, no hay garantía de que puedas regresar a tu cuartel. Así que íbamos ahí y todo lo que llevábamos con nosotros, esos serían los materiales y suministros que usaríamos. Y nosotros seguíamos protegiendo y ocupando ese lugar. Porque el muelle 8 que yo protegí con mi falda es uno de los lugares estratégicos que los enemigos intentan ocupar cuando atacan Corea del Sur. De la misma manera, Nehemías y el pueblo de Israel sentían urgencia. No hay tiempo para regresar y forzar la vuelta a la casa, que tal vez estaba fuera de Jerusalén. No hay tiempo. No hay, no sé, tiempo para relajarse, ¿verdad?
Es muy urgente. Es muy urgente. Recuerdo que el pastor fundador siempre nos decía que Dios está ocupado. Dios está ocupado. Creo que esto es para animarnos a tener ese sentido de urgencia, ¿verdad? Así como Nehemías animó al pueblo de Israel, ¿verdad? Queridos hermanos y hermanas, cuando hacemos la obra de Dios, necesitamos un sentido de urgencia. No podemos ser perezosos. No podemos quedarnos ahí sin hacer nada. No podemos posponerlo para la próxima vez. Cuando se nos da la obra de Dios, debemos renunciar a la comodidad de este mundo y hacerlo con un corazón lleno de urgencia. Cuando hacemos esto, Dios sin duda enviará su ayuda y cumplirá su voluntad y su historia redentora en nuestra vida. Amén. Así es. Entonces, la conclusión de hoy. Todas las obras fueron realizadas por Dios. Todas las obras fueron realizadas por Dios. Si miran Nehemías 6, versículo 16. Nehemías 6, versículo 16, dice, y sucedió que cuando todos nuestros enemigos lo oyeron, y todas las naciones que estaban alrededor de nosotros lo vieron, perdieron la confianza. Porque reconocieron que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Nehemías sacrificó mucho, ¿verdad? Nehemías vivía como copero del rey. Viajó todo el camino hasta Jerusalén. Sacrificó toda esa vida cómoda y todo esto. Lujo que tenía. Sacrificó mucho, trabajó muy duro y de manera excelente. Puso todo lo que tenía en esta construcción. Y finalmente, logró alcanzar este gran éxito de completar la obra en 52 días, lo cual es un logro impresionante, ¿verdad? Sin embargo, su confesión final fue que esta obra esta obra se había logrado con la ayuda de Dios, por Dios, ¿cierto? Esta es la obra de Dios. Esto es lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha logrado, ¿verdad? Eso es lo que Nehemías confesó a través de esta escritura, Nehemías 6, versículo 16. No deberíamos olvidar esto, ¿verdad? No deberíamos olvidar esto. Siempre debemos recordar que es Dios quien cumple su voluntad y su plan. Dios tenía un plan y ese plan se cumplió. Fue Dios quien lo planeó, quien lo llevó a cabo y quien lo cumplió, quien lo completó. Porque Dios tenía un plan, porque Dios planeó. Se logró. Para la Iglesia del Pacto del Señor y para todas las congregaciones y para todas las personas que se unieron a este estudio bíblico y, además, para Malasia y para el COVID-19. Creo que existe el plan de Dios y su voluntad, ¿no es así? Detrás de todo esto, y sobre esto, está la voluntad de Dios y el plan de Dios. Y su voluntad y su plan se logrará pase lo que pase. Amén. Así que, incluso si eres débil ahora, incluso si no pareces tan genial en este momento, no te preocupes. Hay un plan de Dios sobre ti, en ti. Dios vendrá y cumplirá su voluntad y su plan en ti. Amén. Aunque nuestras iglesias parezcan pequeñas, no os preocupéis.
Creo firmemente que existe la voluntad de Dios. De lo contrario, no establecería esta iglesia en Malasia. Así que hay voluntad de Dios, hay un plan de Dios, y ese plan y esa voluntad de Dios, en su tiempo, sin duda se cumplirán. Y creo que la voluntad de Dios es usar la iglesia del pacto del Señor para difundir la palabra de Dios. La palabra de salvación, la palabra de la historia de la redención, verdad, a todos los rincones de Malasia. Y creo que Dios lo hará, verdad, pase lo que pase. Y también por el COVID-19, no lo podemos entender, no lo sabemos, pero creo firmemente que existe la voluntad de Dios y existe el plan de Dios. Y pase lo que pase, el plan de Dios se cumplirá. Amén. Lo único que debemos hacer es convertirnos en sus buenos socios, ¿verdad? Quiero decir, Dios planeó, Dios procede y Dios logra, ¿cierto? Así que no tiene sentido. No hay nada que podamos hacer, ¿no es así? Pero debemos convertirnos en sus buenos socios. En la Biblia se dice que debemos ser instrumentos justos, ¿verdad? Que apoyan, que van con la voluntad de Dios, que apoyan la voluntad de Dios, el plan de Dios. Puede que no seamos nosotros quienes logremos las cosas, puede que no seamos nosotros quienes completemos las cosas, puede que no seamos nosotros quienes obtengamos las cosas, pero debemos convertirnos en socios de Dios. Debemos convertirnos en obreros de Dios. Instrumento justo. Para que podamos ser testigos de la victoria de Dios. Y también al hacer esto seremos bendecidos por Dios. Así que oro para que tú y yo seamos sus buenos compañeros e instrumentos justos. Confiando en Él, trabajando para Él y orándole, para que tú y yo seamos invitados a su triunfo y a su banquete y disfrutemos de su bendición. Amén. Así que, hermanos y hermanas, tengamos una esperanza, ¿de acuerdo? Volvamos a poner nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Y no tengamos miedo de nada, sino confía en Él. Él está con nosotros. En este momento, Él está con nosotros. Él visitó sus casas y ahora está con ustedes. Amén. Nuestro Padre, Dios está contigo.